Vamos a dar la palabra ahora a una joven que representa a los jóvenes de este movimiento. Luis Alcalde, por favor. Hola a todos. La verdad, quiero decirles que me siento muy nerviosa, pero también muy emocionada, no solo por estar aquí parada, sino porque siento una responsabilidad de decir todo lo que los jóvenes quieren decir. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de estar hoy aquí, de ser parte de este esfuerzo que tiene la ilusión de transformar nuestro presente y también nuestro futuro. Me emociona formar parte de un movimiento auténtico, sin intereses personales, sin egoísmos, pero eso sí, con un gran sentido de responsabilidad social y amor por los demás. Nos sentimos hermanados y estamos compartiendo en este día 2 de octubre, tan significativo para la historia de este país, las luchas y las aspiraciones de los miles de jóvenes que se han integrado a los movimientos de protesta del mundo árabe, de Asia, Europa y América, especialmente con la juventud chilena. Ay, no. Qué lindura, ¿eh? Hace 10 años de esto. Pues muy gratificante, ¿no? Como muy bello el haber podido participar de ese momento, pues es un momento distinto a partir del cual ya inicia como otra etapa del movimiento de López Obrador, porque la decisión de organizarnos de manera independiente a los partidos políticos existentes fue un tema pues no sencillo, incluso se dieron muchísimos debates de si se tenía o no como que generar esta identidad propia que al principio no estaba pensada para que fuera un partido político en sí mismo, sino en el entendido de que era algo mucho más allá que un partido político no podía contener. Era un movimiento social, por eso el pretexto era una AC, era una especie de aquí cabemos todas y todos y no hay restricciones de pensamiento, religión, afinidad política, partidista, la construcción de lo que se dijo ahí en ese momento y que hoy permanece en muchos sentidos vigente, por lo cual seguimos luchando, pues me llevó a estar en ese momento ahí, creer en la posibilidad de un cambio y de que ese cambio se podía generar con esas personas que estaban ahí reunidas, porque a diferencia de otros movimientos, este era un movimiento auténtico que se había venido generando de las calles, de las diferentes organizaciones y movimientos que anteriormente luchaban por diferentes causas justas y que encontraron en ese momento en Morena la posibilidad de empujar algo que realmente consiguiera pues ganar la presidencia, ganar el gobierno para a partir de ahí transformar, en el entendido de que la única posibilidad viable y pacífica pues para generar los cambios que necesitaba este país o para por lo menos no tardarnos tanto. Entonces yo creo que lo que me llevó ahí es pues la esperanza, la posibilidad de decir sí podemos lograrlo, o sea si todos juntos y con el liderazgo de López Obrador va a ser posible. Y eso fue 2011, pues bueno, estaba ya el antecedente de 2006. Muchos de los compañeros y compañeras que están ahí, pues vienen de todo el movimiento de 2004, Desafuero, 2006, todo el proceso de reforma, pero también se habían venido juntando gente nueva que encontró en Morena ese espacio de organización auténtica. Luego ya, pues el propio contexto, mezquindades y situaciones específicas del momento del Pacto por México y de las traiciones que se fueron dando por ciertos liderazgos, pues hicieron inútil el poder utilizar como vehículo algunos de los partidos políticos que acompañaron en su momento y por eso se crea como partido político. Pero yo creo que ese es de los momentos más hermosos porque justo es lo más abierto, que lo más plural, lo más aterrizado de que lo que queríamos formar era algo mucho más allá que
que un partido político. Yo creo que si algo de novedoso y de esperanzador tenía el movimiento de Andrés Manuel, es que tenía un plan, que tenía un proyecto, sabía y proponía cómo íbamos a salir adelante, y lo fue construyendo por carteras, por sectores, porque lo que siempre ha tenido claro López Obrador como dirigente es que organizarse tiene un método, no es simplemente que seamos muchos, sino que la organización social tiene que tener una metodología que permita una movilización, transmitir un mensaje para revolucionar conciencias. Y en el tema laboral era el salario mínimo y era sacar a los jóvenes a través de un programa que incluso ya entonces se llamaba Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto, ¿no?, emergente que tiene como objetivo dar atención al foco rojo que hoy en día pues, son más de 7 millones de jóvenes excluidos, es decir, que no tienen ni la posibilidad de estudiar ni la posibilidad de trabajar. Lo más lindo es sentir que sigo siendo la misma persona, ¿no? Que pasaron 10 años y que al final no hemos como movimiento perdido la brújula ni la ruta, sino que desde entonces nos unía lo mismo y nos sigue uniendo el mismo ideal que nos llevó a donde estamos ahora, ¿no? El momento más difícil del movimiento fue cuando nos robaron la elección en 2006. Coincide porque es el sentimiento de la gente, de la desilusión, de la desesperanza. Eso es lo más duro que ha sufrido el movimiento. Después de los fraudes electorales, hay como una depresión, que es el sentimiento de desesperanza de la gente que confía, cree y apuesta, pues que de repente piensa que el sistema no lo va a permitir, ¿no? Que hagamos lo que hagamos y cuanto esfuerzo sea requerido, hay un muro gigantesco que es el status quo, el gobierno, el poder, que no va a permitir que la transformación se dé. Pues bueno, más bien lo que me tocó vivir, digamos, como de esta parte de desilusión, y creo que refleja muy bien por qué López Obrador tiene ese temple y ese liderazgo. De modo que ánimo, amigas y amigos, es poco lo que falta. 1, 2, 3, 6 años, una década, son como un suspiro. Representa un abrir y cerrar de ojos en la historia nacional. Quienes luchamos por una transformación que servirá a varias generaciones, debemos aprender a medir el tiempo de un modo distinto. No nos debe preocupar tanto cuánto dure consumar la obra de transformación. Lo importante es no dejar de caminar hacia ese ideal. Si tenemos la fuerza necesaria para resistir, veremos el triunfo de nuestra causa. Y en cualquier circunstancia, habremos ayudado mucho a quienes vienen detrás de nosotros para lograr el cambio anhelado. Como me tocó a mí vivirlo, me encargaron una región del país, 5 estados de la República. Entonces me tocaba ir con las giras que se hacía el presidente, 4 eventos diarios. Entonces en un estado de la República, luego nos movíamos a otro estado de la República, plazas, todos los municipios. Ahí es cuando uno ubicaba de repente esta desilusión, ¿no? Cuando era difícil convencer a la gente cuando íbamos a avisar que iba a haber un evento y que llegábamos a las plazas y había unos cuantos. Y así el presidente se bajaba el hoy presidente se bajaba de la camioneta y hablaba en la plaza pública, hubiera 10, 15 y se empezaban a acercar y el bolero que no venía así, poquito a poquito. Entonces había que estar concientizando, así concientizaras a 5 o a 10.
Esa fue, yo creo que de las misiones más duras, porque no es lo mismo cuando ya tienes público, aplausos, ánimo. No, resistir e ir a las plazas públicas, a levantar el ánimo cuando hay 5 o 10 personas, no cualquiera. Después 2015, cuando constituimos ya el partido, pues tenía otra lógica también, porque algunos de los partidos aliados no estuvieron de acuerdo y empezaron a poner su raya. Morena es fraternidad, como esa palabra que, digamos, que no solamente es el sentimiento por el otro y por el bien del otro, sino también de compañerismo. Y tiene que hacer un gran esfuerzo para no perder eso. Entonces esa mística de estar luchando por algo que rebasa a nosotros mismos, a nuestro contexto y a nuestro comité y a nuestros liderazgos, todo eso es solo un vehículo para construir un país, pues, donde todos nos veamos y seamos iguales. Eso es, yo creo que eso esperaría yo de los jóvenes de Morena, que vayamos pues, no solo entrando, sino quedándonos, madurando ahí, pero que no perdamos eso que yo creo que las personas que iniciaron este movimiento tenían en mente. Si queremos que Morena siga siendo un vehículo de cambio, pues solamente si pone la mirada en causas justas y en lo que la población está queriendo de su realidad y de su país, ¿no? Imagínate qué oportunidad tan grandiosa, ¿no? Estar aquí en Palacio Nacional. ¿Quién se hubiera imaginado adentro del Palacio Nacional, caminando al lado del hoy presidente de México? De Auditorio a Palacio Nacional. Morena, la esperanza de México.